La participación ciudadana ha sido un elemento de vital importancia para la construcción de la democracia en México, y un claro ejemplo de esto ha sido el legado que trajo consigo la conformación del Grupo Oaxaca, integrado por 11 académicos representantes de 74 periódicos de distintas regiones del país y quienes se unieron para presentar el 11 de octubre del año 2001 una propuesta de suma importancia que se convertiría en la Ley General de Transparencia e Información Pública. La principal idea era que hubiera una ley de acceso a la información pública en México, como ya existía en otros países nórdicos, por ejemplo, de Europa, o como ya se había avanzado mucho en algunos países de América Latina, y que se necesitaba ir más allá de una agenda mínima de transparencia, ¿no? Y tener que ir más a una agenda de derechos, ¿no? Creo que eso fue lo que ayudó muchísimo a darle solidez al grupo. Y claro, habían a lo mejor intereses o agendas individuales, pero creo que había un propósito en común y un sueño en común y una meta en común. Además, ahí está, digo, con todos sus errores y sus deficiencias, el acceso a la información ha ido avanzando en México. El régimen político mexicano, durante más de 7 décadas de persistencia autoritaria, utilizó discrecionalmente ciertos dispositivos políticos y legales para atenuar las diversas expresiones de la opinión pública en el campo de los discursos, las editoriales y las estadísticas. Permitió un pluralismo limitado en las arenas electorales, constriñó las relaciones y el comportamiento de los medios y controló los temas y la opinión pública preponderante sobre ellos, sin llegar a suprimir por completo las voces críticas de la incipiente sociedad civil, de los movimientos sociales y de los partidos políticos. Lo que le da el origen es la necesidad de buscar un aterrizaje a la legislación del derecho a la información. Y el derecho a la información es un tema muy amplio. El derecho de acceso a la información es tan solo una parte de todo el gran tema que es derecho a la información. Entonces, cuando el gobierno federal plantea una ley de transparencia, el gobierno de Fox en ese entonces, un grupo de académicos de las principales instituciones del país, que eran la UNAM, la Universidad de Anáhuac, el TEC de Monterrey, la Ibero, el CIDE, que de una u otra manera entre ellos se conocían, le proponen al Universal, al periódico El Universal, un foro para empezar a enlazar, digamos, la demanda del acceso a la información. El autoritarismo mexicano desarrolló una extraordinaria capacidad para administrar las vertientes de la opinión pública agregada. Sin embargo, la situación principal que enfrentaba el país era el júbilo de millones por el triunfo de Vicente Fox. Este hecho es un cambio en México en donde la sociedad civil se encontraba en un marco de demanda de lo que sucedía en el espacio público para poder tener la información necesaria respecto a la estructura de sus autoridades. El inicio de la alternancia en México despertó muchas expectativas y muchas ganas de hacer cosas diferentes y de hacer cosas nuevas y de refundar un sistema, ¿no? Ahora hay como más decepción, más desidia ciudadana, ¿no? Diríamos, ¿no? Y también muchos grupos de interés que nunca le van a apostar a una causa si no obtienen algo de beneficio económico. Este conjunto de factores en el proceso de cambio, en la discusión pública y en la nueva gestión de posiciones en la esfera democrática deliberada e informativa del país, propició el surgimiento del Grupo Oaxaca, es decir, una nueva expresión social con extraordinaria capacidad de movilización de opinión. Habían tres iniciativas de ley. Una que envió el Ejecutivo Federal, que era Vicente Fox, otra que elabora el PRI, si no mal recuerdo, y otra que pues se elaboró a partir de la iniciativa del grupo. A final de cuentas, el PRI retira su iniciativa, el Ejecutivo Federal
elimina muchas cosas de la que tenía y finalmente queda la del Grupo Oaxaca. ¿Por qué fue importante eso? Porque, por ejemplo, si no hubiera quedado la del Grupo Oaxaca, no existiría el órgano autónomo, es decir, no existiría el IFAI, no existirían las solicitudes de acceso a la información que no estaban contempladas en la iniciativa del presidente. No existiría tampoco la obligación de tener acceso a los documentos de los contratos y licitaciones. En fin, una gran cantidad de elementos. Entonces yo creo que en un 85% es el Grupo Oaxaca. Los actores mediáticos que pertenecían a dicho grupo, principalmente los integrantes de su comisión técnica, resultan de una combinación de una amplia gama de perfiles, actividades profesionales y empresariales, brindando así la oportunidad de crear una ley con ideas y opiniones diferentes, provenientes de los diferentes perfiles presentes. Habían perfiles de abogados, de fiscalistas, de periodistas, de políticos, pero por ejemplo hacía falta el enfoque desde el punto de vista médico o de la salud, ¿no? En ese entonces yo estaba trabajando en La Jornada. La directora de La Jornada tenía una muy buena relación con el director editorial del Universal y me mandó a mí para poder hacer el enlace con este grupo de académicos a los cuales yo ya conocía, algunos de ellos, y también se incorporó el Reforma, el periódico Reforma. El periódico Reforma traía también su propia agenda y sus propios temas. En otras palabras, tú tuviste en una circunstancia determinada la conjunción de los tres principales periódicos de la Ciudad de México y del país, y a la conjunción de las 6-7 universidades más importantes del país en materia de derecho a la información. Entonces fue una alianza muy, muy afortunada. A eso le tienes que agregar que de una u otra manera cada uno de nosotros tenía contactos importantes o fuertes con distintos partidos políticos. Unos con el PAN, otros con el PRD, otros con el PRI e incluso hasta con el Partido Verde. Entonces se arma este grupo, pero además es un grupo que no solamente se reunió para tomar café, es un grupo que se reunió para elaborar una iniciativa, es decir, para echar el lápiz y al mismo tiempo para establecer una estrategia de comunicación. El núcleo fundamental de este organismo cívico estaba formado por los directivos y representantes de tres grandes medios impresos de la capital del país, rivales en el mercado informativo, pero unidos en una causa legislativa que ni el mismo gremio periodístico entendía del todo. Al ser los medios los que acogen esa propuesta, entonces los mismos medios la impulsan, la colocan como tema de la agenda pública y agenda informativa. Además, tres medios que entre sí compiten y competían en ese entonces todavía más, el Universal, Reforma y La Jornada, ¿no? Se sumaron otros medios de provincia, se sumaron alrededor de unas 60 cadenas de periódicos, pero los que, digamos, eran el eje fueron estos. Y ya después, pues también la radio, los programas de radio, le entraron al tema. Estos, a final de cuentas, toman la causa, ¿no? Te puedo confesar que fue muy difícil, en mi caso, convencer a La Jornada. La Jornada es un medio muy poco proclive a hacer alianzas con otros medios, ¿no? Y más si son de la derecha, ¿no? Pero entonces había una especie de voto de confianza de la directora de La Jornada, de Carmen Lira, hacia lo que yo hiciera, acordara con este grupo, ¿no? Si no hubiera estado La Jornada metida, simplemente no entra la ley. Si a mí es el que me toca negociar con el líder de la bancada del PRD para que él la meta como ley, como iniciativa de ley, ¿no? Entonces, a ese grado es muy afortunado también que hayan habido medios tan diferentes, ¿no? El Grupo Oaxaca consiguió posicionar en la agenda pública una iniciativa de ley de acceso a la información desde el 6 de diciembre de 2001 y ha desplegado una inédita capacidad para gestionarlo en el espacio público y ante los poderes del Estado. Primero el nacimiento en Oaxaca, con el planteamiento ya muy claro. Dos, la presentación y elaboración de la iniciativa ante el Congreso, cuando los partidos
PRD, PRI y una parte del PAN hacen suya esa iniciativa que venía de los ciudadanos. Y 3, el momento de la negociación con el gobierno de Fox fue muy duro, fue muy intenso, pero fue muy importante. El marco de referencia del Grupo Oaxaca respecto al derecho al acceso a la información pública es principalmente que se trata de un derecho humano universal a través del cual los ciudadanos reciben información veraz, oportuna y de manera transparente. En primer lugar, que era un derecho ciudadano, no una concesión del gobierno, no una cosa graciosa que el gobierno le estaba dando a los ciudadanos. 2, que tenía que ser una ley general, es decir, a la que tuviera acceso todos los ciudadanos. No era una ley para periodistas. Es más, hubo mucha incomprensión por parte del gremio periodístico de la ley. Muchos periodistas decían, es que para mí, ¿qué me va a servir estar mandando solicitudes de acceso a la información si yo tengo la información de otro lado? Sí. No, el asunto no es que tú obtengas la información de otras vías, sino que es un derecho que todos los ciudadanos debemos tener, incluyendo tú como periodista, pero antes de ser periodista ya eres ciudadano mexicano. El Grupo Oaxaca encuentra su impulso inicial en una iniciativa académica y crea un derecho que le otorga a los mexicanos el poder de obtener e investigar información en posesión de los poderes del Estado, es decir, un proceso de transparencia que funja como factor clave para erradicar la corrupción. Crea un derecho, lo eleva a nivel constitucional y en el sentido más esencial, permitió eliminar la opacidad y los secretos. El asunto de que el poder no tenga que rendirle cuentas a nadie, de que no se sientan obligados a rendir cuentas con nadie. La corrupción surge de ahí, ¿sí? Del secreto, ¿sí? De que se sienten ellos dueños de los secretos del poder político. Fue así que la Ley de Acceso a la Información hizo que se desarrollara un organismo constitucional llamado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mismo que fue el promotor de este derecho y generó que la sociedad comenzara a tener acceso a las disputas políticas, económicas y sociales más relevantes. Se ha ido creando una cultura en donde estudiantes, organizaciones sociales, derechohabientes, gente que antes se sentía como frustrada porque no sabía cómo acceder a su historial clínico, por ejemplo, ahora ya puede demandar y se le da. Hay una cultura que ha ido creciendo de acceso a la información. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes que han surgido en el ámbito legislativo de nuestro país, y el mismo no solo data la historia de la iniciativa de ley sobre el acceso a la información, sino que es una ilustración de la importancia de la formación de sociedades civiles en el país, ya que todo esto fue gracias al compromiso y al activismo del Grupo Oaxaca, mismo que desde que propuso su propia iniciativa de ley, ha mantenido un diálogo constructivo y ha ejercido presiones sobre las diferencias entre su versión de la ley y la del gobierno. La mayor aportación fue haber aprendido en la marcha a conocer un derecho, a saber defenderlo y también esta parte de cómo hacerle para lograr que una iniciativa de ley ciudadana sea acogida por los legisladores. La constitución del Grupo Oaxaca y su despliegue en distintos aspectos como el político, mediático y social representó un sesgo inédito en el proceso de transición democrática del país. El IFAI es una pieza importante que el Grupo Oaxaca aportó igualmente para el desarrollo de la democracia y representa la importancia del impacto de la sociedad civil en nuestra nación.